Bien. Sí, en el próximo examen solo va a entrar un capítulo, el 17. Sí. Bueno, creo que nos habíamos quedado por acá, ¿verdad? Estábamos en la ley de Lenz. Ya había explicado lo que era la ley de Faraday. Entonces, esta ecuación que ustedes ven acá, que es una ecuación diferencial, es la ley de Faraday, que nos dice que la FEN inducida o fuerza electromotriz inducida es igual al negativo del cambio en el flujo magnético. O sea, si el flujo no cambia con el tiempo, no hay FEN inducida y por lo tanto tampoco hay corriente inducida. Entonces, con la ley de Lenz, nosotros para lo que nos sirve la ley de Lenz es para averiguar lo que es la dirección que va a tener la corriente inducida. La dirección de la FEN y la corriente va a ser la misma, ¿verdad? Entonces, como ven acá ustedes, la corriente inducida en una espira está en la dirección que crea un campo magnético que se opone al cambio en el flujo magnético en el área encerrada por la espira. Esto hay que aprendérselo porque esto se pregunta, ¿verdad? En el examen sobre la ley de Lenz. Bueno, entonces, vamos a analizar hoy en detalle esto de la dirección de la FEN. Entonces, como les había explicado en la clase anterior, lo podemos entender esto con unas espiras, ¿verdad? Que están fijas en el espacio y un imán que lo podemos mover. En este caso, en el caso A, el imán lo movemos hacia abajo, el polo norte hacia abajo. Como ven ustedes, las líneas de campo apuntan hacia abajo y están aumentando en el área. Entonces aquí el flujo aumenta. ¿Qué pasa entonces con la FEN inducida? La dirección tiene un sentido tal que tiende a generar un campo que se opone al campo producido por el imán. ¿Hacia dónde irían las líneas de campo magnético de la espira? Irían en dirección opuesta a las líneas de campo del imán. Es justo lo que nos dice la ley de Lenz, ¿verdad? Que el campo magnético creado por la espira tiende a oponerse al cambio en el flujo que provoca la FEN. Acá tenemos un caso contrario. Aquí la espira está fija siempre, pero el imán se mueve hacia arriba. Pero el imán lo tenemos acá opuesto. Tenemos el polo sur hacia abajo y el norte hacia arriba. Entonces, las líneas de campo están entrando al sur, de manera que acá ustedes ven que las líneas de campo van hacia arriba y aquí van hacia abajo. Entonces, ¿qué sucede acá? La corriente inducida en la espira siempre va a ir en sentido antihorario. ¿Por qué? Porque la FEN inducida tiende a oponerse al cambio. O sea, dicho en palabras fáciles, la corriente inducida genera un campo que no quiere que el campo aumente o que disminuya. Si el campo está disminuyendo, la corriente inducida quiere que no disminuya. Y si el campo está aumentando, la corriente inducida quiere que no aumente. Entonces siempre se va a oponer a ese cambio. Entonces aquí, cuando el imán va hacia arriba, ustedes ven que el flujo magnético está disminuyendo, porque estas líneas cada vez se van separando más en esta área. El flujo está disminuyendo. Entonces, ¿qué sucede con la corriente inducida? La corriente inducida va a provocar un campo magnético de tal forma que apunte hacia arriba, tratando de que esto no disminuya. Esto se puede ver también en términos de conservación de la energía, ¿verdad? La ley de Lenz se basa en eso, de la conservación de la energía. Bueno, entonces, vamos a ver acá. Aquí es otro ejemplo también. El mismo ejemplo, miren. Nada más que acá, ustedes ven que la corriente inducida va al revés, va en sentido horario en ambos casos. ¿Por qué así? Porque acá nosotros tenemos el polo norte hacia abajo, pero el imán va hacia arriba. Entonces significa que aquí el flujo está disminuyendo. Pero para que ustedes lo comprendan mejor, se lo voy a explicar así. Fíjense bien. Con esta regla de la mano derecha y con estos postulados que tenemos acá, nosotros vamos a poder obtener la dirección de la FEN. La dirección de la FEN inducida va a ser la misma de la corriente. Entonces, con esta regla, nosotros vamos a poder siempre poner una dirección para la corriente inducida sin equivocarnos. Bueno, entonces, lo que tenemos que tener cuidado es, esta es nuestra espira. Definimos el vector de área perpendicular a esta superficie que encierra la espira con la regla de la mano derecha. Vamos a colocar la dirección de A hacia arriba, donde va el pulgar. Entonces,
hay un campo magnético que está atravesando esta superficie encerrada por la espira. Este campo magnético B que lo está atravesando es un campo magnético creciente. Está aumentando con el tiempo. Entonces, fíjense acá en esto ustedes. El flujo es positivo. ¿Por qué es positivo el flujo? Porque el vector de área y el vector de campo magnético están en el mismo sentido. O sea, el ángulo formado es menor de 90. Por lo tanto, recuerden que para calcular flujo se hace una integral, ¿verdad? Donde en la integral hay un producto punto de B punto de A. Si ustedes hacen el producto punto B punto de A y el ángulo este es menor que 90, o sea, aparece un coseno de teta, coseno de phi en este caso, ¿verdad? Entonces, si ese coseno es menor que 90, nos va a dar un signo más, un signo positivo. Entonces, por eso el flujo es positivo aquí. El flujo es positivo. Ajá, pero ¿qué pasa? El flujo se está haciendo más positivo porque está aumentando. Ustedes ven que aquí se le coloca, ¿ve?, una flecha aquí encima, ¿ve? Eso significa que el flujo está creciendo. Está creciendo el flujo. Entonces, el flujo siempre es positivo. Aunque estuviese disminuyendo, fíjense bien, aquí donde es un poco complejo esto de la ley de Lenz, ¿verdad? Aunque el flujo magnético estuviese disminuyendo, siempre sería positivo, porque apunta hacia arriba. Pero en este caso el flujo, además de ser positivo, también está aumentando. La tasa de variación con respecto al tiempo también es positiva. Entonces, la ley de Lenz me dice que si el flujo es positivo y el flujo se vuelve más positivo, o sea, su derivada respecto al tiempo es positiva, entonces la Fe inducida es negativa. Y cuando la Fe inducida es negativa, significa que va a ir en sentido opuesto a los 4 dedos de la mano derecha. Fíjense bien aquí, los 4 dedos de la mano derecha van en sentido antihorario. Entonces la Fe, como es negativa, va a ir en sentido opuesto a los 4 dedos de la mano derecha. Esa es la regla. ¿De dónde sacamos esto nosotros? De que si estas dos cosas son positivas, esto es negativo. Lo sacamos de la ley de Faraday. Si nos vamos atrás, aquí podemos ver. El flujo es positivo y la derivada es positiva. Menos por más da menos. Entonces la Fe me queda negativa. ¿De acuerdo? La Fe me queda negativa. Entonces esa es la regla, ¿verdad? Vamos a ver otro caso. Siempre el pulgar hacia arriba. El pulgar apunta en la dirección del vector de área. ¿Qué tenemos acá? Un flujo positivo. ¿Por qué positivo? Porque, por definición de producto punto, ¿verdad? El flujo va hacia arriba. Pero ¿qué pasa? El flujo está disminuyendo. De manera que la derivada del flujo respecto al tiempo es negativa en este caso. ¿De acuerdo? La derivada es negativa porque está disminuyendo. Pero el flujo es positivo. Entonces, ¿qué me dice la ley de Faraday a mí con eso? El flujo positivo, pero la derivada es negativa. Me queda un menos acá. Menos por menos, que da más. Entonces, la Fe es positiva. Y cuando la Fe es positiva, va a ir en el mismo sentido que yo enrollo los 4 dedos de la mano derecha. Entonces, la Fe en este caso va en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Que el flujo puede ser positivo o negativo, pero eso no significa que la derivada del flujo va a ser positiva o negativa también. Y el signo de esta derivada me da el signo de la Fe, ¿verdad? Pero recuerden que hay un signo menos que aparece en la ley de Faraday, que se multiplica por el signo que va a tener la derivada. Bueno, veamos otro caso. ¿Qué pasa ahora si el flujo es negativo? Ahora el flujo, fíjense bien, tenemos el mismo circuito. El flujo va hacia abajo. El ángulo entre el vector de área y el flujo magnético es mayor de 90. Un coseno mayor de 90 grados es negativo. Por lo tanto, el flujo es negativo. Pero ¿qué pasa aquí con el flujo que está atravesando esta área? Está creciendo. Como ven acá, el flujo, la derivada del flujo respecto al tiempo está aumentando. El flujo es negativo, pero está aumentando. Se está haciendo cada vez más negativo. Entonces la Fe inducida me queda positiva, porque menos por menos da más. ¿De acuerdo? O sea,
Vámonos a la ley de Faraday. O sea, aquí lo tenemos. El flujo es negativo. La derivada es negativa. Entonces, como la derivada es negativa, menos por menos, me queda más. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo que importa es el signo de la derivada. ¿De acuerdo? El signo de la derivada. Eso es lo que importa, porque fíjense bien, en este ejemplo que estamos, el flujo es negativo, pero el signo que interesa ahí para hacer el cálculo es este. ¿Ve? Este es el que interesa. Bueno, entonces, el último caso sería este. Aquí también tenemos un flujo negativo por el ángulo que forma con el vector de área. Entonces, aquí el flujo está cambiando con el tiempo, pero está disminuyendo, como ustedes ven. O sea, las líneas de flujo magnético a través de esta área están siendo cada vez menos intensas. Entonces, la derivada está siendo positiva, está quedando positiva. ¿Por qué positiva? Porque se está haciendo menos negativa, ¿de acuerdo? Ahí tiene que ver eso con la tasa de cambio, ¿verdad? La tasa de cambio, que es una derivada. Entonces, como se está haciendo menos negativa, decimos que esto es positivo. Y menos por más me queda menos. De manera que la FEN inducida es negativa. ¿Y qué significa cuando es negativa la FEN? Que va en sentido opuesto a los 4 dedos. Los 4 dedos van en el sentido de antihorario. Entonces, como esto es negativo, iría en sentido horario. Y de esa manera nosotros definimos la dirección de la FEN. ¿De acuerdo? Con esta regla no hay pérdida a la hora de establecer esto de la dirección de la FEN, que es lo que más cuesta. Bueno, entonces no sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Esto lo hacemos en base a la ley de Lenz, ¿verdad? Y ustedes se fijan que donde pongo FEN, la dirección de la FEN es la misma dirección de la corriente. Significa que la corriente provocada en este circuito va a ir en el mismo sentido de la FEN, así ve. Y como la corriente va a ir en este sentido, por la regla de la mano derecha, las líneas de campo magnético provocadas por esta espira van a ir hacia arriba, en sentido contrario a esto. Pero fíjense en algo interesante también. No siempre las líneas de campo magnético provocadas por la espira van a ir en dirección opuesta al campo magnético externo. No siempre va a ser así. A veces van a ir en la misma dirección. Por ejemplo, acá, miren. Aquí, la corriente va en sentido antihorario. Por regla de la mano derecha, ¿hacia dónde van las líneas de campo aquí? Van hacia arriba. Y las líneas de campo magnético externo van hacia abajo. Mientras que aquí, por regla de la mano derecha, si ustedes ponen su dedo pulgar en la dirección de la corriente, los 4 dedos van apuntando hacia abajo. En este caso, el campo magnético de la espira va hacia abajo y el campo magnético externo va hacia abajo. Solo que el campo magnético externo está disminuyendo. ¿De acuerdo? Entonces el campo magnético de la espira quiere que no disminuya, por eso va hacia abajo. Ahí está la palabra clave de esto, ¿verdad? Que tiende a oponerse al cambio que la provoca, lo que me dice la ley de Lenz. Bueno, entonces, ustedes me dicen si esto quedó claro o no, porque tendríamos que pasar ahora a hacer algunos cálculos. Ajá. ¿Ese vector de A es el área o es el campo vectorial? Es vector de área, no, este es vector de área. Es el vector de área, o sea, acuérdense que cuando yo tengo una superficie abierta, así como esta, para definir el vector de área, tenemos que hacerlo con base a la regla de la mano derecha. Entonces aquí, esto es arbitrario, porque se puede poner al revés. O sea, elegimos que la circulación de esta trayectoria iba a ser en sentido antihorario, de manera que el pulgar vaya hacia arriba. Si yo hubiese puesto los dedos de la mano derecha al revés, este vector de área iría hacia abajo. Entonces, cuando yo tengo una superficie así abierta, siempre con la regla de la mano derecha se define el vector de área. Este es el vector de área. Sí, bueno, entonces vamos a pasar ahora a unos cálculos. Queremos estudiar lo que sucede con los medios en movimiento y los medios estacionarios. Entonces, nuestro principio aquí fundamental es este, la ley de Faraday, en forma diferencial. ¿De acuerdo? Entonces, este es flujo. Ahora vamos a ver. Nosotros sabemos de que la FEN
inducida es el trabajo realizado por unidad de carga. Trabajo, este es trabajo por unidad de carga. Así se define la FEM. ¿De acuerdo? ¿Qué unidades tiene esto? Joules entre Coulomb, eso es voltio, perdón. Entonces, como el trabajo es una integral de línea, fuerza punto desplazamiento. Esto ya ustedes ya lo saben, ¿verdad? El trabajo es una integral de línea, fuerza punto desplazamiento. Entre la carga 1 entre Q. Entonces, aquí podemos ver algo, que fuerza entre carga es campo eléctrico, lo que habíamos estudiado entre 21, ¿verdad? La fuerza es carga por campo, de manera que el campo es fuerza entre carga. Entonces aquí me queda fuerza entre carga es campo eléctrico. ¿Por qué la integral es cerrada? ¿Por qué la integral que estoy haciendo aquí es cerrada? Fíjense que esto de la ley de Faraday, esto se aplica solo a circuitos completos, ¿verdad? Si ustedes se fijaron, todos los circuitos que hemos usado para la ley de Faraday son circuitos completos, cerrados. No hay circuitos abiertos. Solo aplica para circuitos cerrados. Por eso la integral aquí de trabajo es cerrada. Es sobre una trayectoria cerrada. O sea, esto me está diciendo que el trabajo hecho sobre una carga, cuando la carga se mueve en una trayectoria cerrada, no es cero. No como entre 21, ¿verdad? Que me decía que cuando una carga se mueve en una trayectoria cerrada, el trabajo es cero. Porque el punto inicial y final coinciden. Pero aquí no es cierto. O sea, entre 21, esta integral, si se acuerdan, ¿a qué era igual esta integral? La integral de línea de campo en una trayectoria cerrada era igual a ¿qué? ¿A qué era igual esta integral? ¿Se acuerdan? Cuando yo integro el campo eléctrico en una curva cerrada, el campo electrostático, ¿verdad? Cuando yo integro el campo electrostático en una curva cerrada, el resultado es el resultado debe ser cero, ¿verdad? Pero si el campo es electrostático, este campo no es electrostático. No es electrostático. O sea, este campo no es el mismo campo eléctrico de 321, es otro campo. Es un campo no, este es un campo no conservativo. El campo eléctrico que ustedes estudiaron en 321 era un campo conservativo, porque este integral daba cero, porque se integraba sobre una trayectoria cerrada. O sea, el trabajo que por el campo eléctrico, cuando una carga se movía en una curva cerrada, era cero. Aquí la carga se está moviendo, esta carga que está aquí, se está moviendo. O sea, imagínense acá, una carga se mueve en una trayectoria cerrada. Su punto inicial y final es el mismo, pero el trabajo del campo no es cero. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, este campo no es conservativo. Si lo fuera, tendría que hacerse cero. Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí la ley de Faraday. Ahora bien, a este campo le ponemos aquí campo eléctrico inducido. Inducido, no es campo electrostático, es campo inducido. Esto lo igualo al lado derecho de la ley de Faraday, menos la derivada del flujo respecto al tiempo. El campo eléctrico en cualquier punto del espacio puede expresarse como una parte conservativa y una no conservativa, ¿de acuerdo? Eso de conservativo y no conservativo tiene que ver con el trabajo que realiza el campo, ¿de acuerdo? Entonces, el campo eléctrico lo vamos a descomponer en dos: un campo conservativo y un campo inducido o no conservativo. El campo conservativo es el campo que ustedes vieron entre 21, ¿verdad? Porque el trabajo de él era cero cuando la carga se movía en una trayectoria cerrada. Entonces, esta integral de línea del campo lo vamos a dividir en la integral de línea con un campo conservativo más un campo inducido. Pero esto es cero, porque este es el campo electrostático, que es conservativo. Entonces, esto me queda solo esto. Entonces, de aquí en adelante, ¿verdad? No hay necesidad de estarle poniendo aquí no conservativo, porque ya sabemos de qué se refiere a un campo, al campo inducido, ¿verdad?
Entonces, esta es la ley de Faraday. Esta es la ley de Faraday. La misma ley de Faraday, solo que aquí aparece en forma integral. Esta ya es la forma integral. Porque fíjense bien, aquí hemos cambiado esta derivada. En lugar de escribir la derivada del flujo respecto al tiempo, el flujo lo escribo como la integral de B punto dA. O sea, este es flujo magnético. ¿Quién es el flujo? La integral de superficie de B punto dA. Y la derivada temporal negativa. Entonces, esta es la misma ley de Faraday en forma integral. Ahora bien, nosotros aquí tenemos que detenernos, ¿verdad? Ya no podemos seguir porque necesitamos saber qué es lo que me está provocando esa variación en el flujo. Entonces, tenemos que analizar esta ecuación para dos casos diferentes. Para medios estacionarios y para medios en movimiento. O sea, medios por medio se refiere al circuito, ¿verdad? Cuando un circuito cerrado está estacionario y cuando el circuito está en movimiento. ¿Qué le sucede a esta expresión? Eso es lo que vamos a analizar, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con el primer caso, que es cuando el medio está estacionario. El circuito está en reposo. Entonces, si el circuito está en reposo, la única forma de que se produzca una FEN inducida es que el campo magnético sea variable, ¿verdad? Esa es la única. Entonces, la curva C, que es el circuito, esto se refiere al circuito, está en reposo, de modo que el flujo solo puede variar por un cambio en B, de manera que el campo magnético B lo voy a escribir como función de R y como función de T. Generalmente los campos magnéticos que nosotros hemos usado son estacionarios, ¿verdad? Que no dependen del tiempo. Pero aquí ya nuestro campo magnético depende del tiempo y también de la posición. Entonces, en la ley de Faraday, sustituyo este campo acá. Y esta derivada que ustedes ven aquí, la derivada total, la cambio por una derivada parcial. Le pongo parcial porque B depende de dos variables, de R y T. ¿De acuerdo? Depende de dos variables, entonces ya no es una total, sino que es una parcial. Ahora bien, ¿qué fue lo que hicimos acá? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Aquí solo estamos derivando B, pero aquí aplicamos el teorema de Stokes. Al lado izquierdo de la ecuación le aplicamos el teorema de Stokes. Esta es una integral de línea en una curva cerrada. Esto es igual a la integral de superficie del rotor de E, punto de A, en una superficie abierta. Este es teorema de Stokes. Entonces, con el teorema de Stokes, yo puedo escribir la ley de Faraday así. En vez de escribir esto así, lo escribo así. Lo pongo acá en el lado izquierdo. Y en el lado derecho no cambia, ¿verdad? El mismo. Entonces, ¿por qué hicimos esto? Porque en los dos lados de la ecuación tenemos una integral de superficie. ¿De acuerdo? Aquí teníamos una de línea y una de superficie. Ahora tenemos una de superficie y una de superficie. Entonces, eso me sirve porque yo puedo agrupar esto en un solo lado. En el lado izquierdo paso este término y lo escribo como una sola integral de superficie abierta. Superficie abierta porque el circuito es cerrado. Entonces aquí va el rotor de E y la derivada parcial de B respecto al tiempo. Punto de A, esto es 0. Entonces aquí obtenemos la famosa ecuación, la ley de Faraday. Para que esto se cumpla, para que esto sea 0, el integrando debe ser 0. Entonces en el integrando tenemos esto, lo igualamos a 0. Al igualarlo a 0, despejo para el rotor de E. El rotor de E es el negativo de la derivada parcial de B respecto al tiempo. Esta ecuación que ven acá ustedes es la famosa ley de Faraday en la forma diferencial. Y es la primera relación entre el campo eléctrico y magnético. La primera relación. O sea, antes de Faraday se creía que el campo eléctrico y el campo magnético eran dos fenómenos diferentes, separados, ¿verdad? Que no tenían nada que ver. Entonces ya con esta ecuación de Faraday se establece de que los campos eléctricos y magnéticos son un fenómeno que está relacionado, que tienen relación, ¿verdad? Que no son fenómenos independientes.
Entonces, esta ecuación que ustedes ven acá es general. Siempre se va a cumplir. Nunca la vamos a modificar. Entonces, como ustedes ven, lo que yo les presenté al inicio de la clase, me voy a ir atrás, acá. ¿Se acuerdan 321, verdad? El rotor de E es 0. Pues esta ecuación ya no es válida. Esta ecuación en 321 no recibía un nombre, ¿verdad? Simplemente le decíamos el rotor de E. Pero ahora esta ecuación se cambió y le llamamos la ley de Faraday. El rotor de E ya no es 0, sino que es el negativo de la derivada de B respecto al tiempo. Porque aquí en 321 las cargas estaban en reposo, esto se cumplía. Pero acá las cargas están en movimiento. Hay campo magnético. Entonces, cuando las cargas están en movimiento, hay campo magnético, nosotros vamos a emplear esta ecuación. Y esta es la ley de Faraday, en su forma diferencial, porque esta es una ecuación diferencial, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a seguir. Como nosotros tenemos que la divergencia de B es 0, y también sabemos de que B es igual al rotor de A, entonces nosotros podemos hacer algo más aquí. El rotor de E es igual a esto. ¿Qué fue lo que hicimos acá? ¿Qué fue lo que hicimos? Vamos a ver. En el lado, fíjense bien, en el lado derecho de esta ecuación de la ley de Faraday, sustituimos B por el rotor de A en la derivada parcial. El operador nabla lo podemos quitar, es un operador lineal, ¿verdad? Y ponemos esta derivada parcial acá, de A, aquí en el argumento. Con esto no hay ningún problema. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí tengo un rotor y acá tengo un rotor. Estos dos rotores los puedo agrupar, escribirlos en un solo lado y factorizo el operador nabla. Aquí sería el rotor de todo esto. Y esto es 0. Entonces, ¿por qué hacemos esto acá? Porque en electromagnetismo se acostumbra a ir deduciendo ecuaciones a partir de identidades. Como nosotros tenemos una identidad vectorial, que es esta, si la recuerdan, esta identidad vectorial me dice de que el rotor de un gradiente es 0. Esta es una identidad, siempre se cumple. Esto que está aquí, U, es un escalar. Gradiente de U, el rotor de un gradiente siempre es 0. Entonces aquí, si esto es 0, el rotor de esto es 0, es porque esto que está aquí tiene que ser un gradiente. Tiene que ser un gradiente. Entonces, esto que está en el paréntesis lo tengo que igualar a un gradiente. ¿Gradiente de qué? De un escalar, pero con un signo menos, ¿verdad? Ustedes tendrán una idea por qué. Porque en 321 dijimos de que el campo era el negativo de un gradiente de un escalar. Entonces aquí todo esto lo igualamos al negativo de un gradiente de un escalar. ¿Y qué pasa al hacer esto? Todo esto lo sustituyó por esto, por el gradiente. Entonces significa que al despejar para el campo eléctrico de acá, me queda que el campo eléctrico es igual al negativo del gradiente de phi más la derivada parcial de A respecto a T. Aquí solo despejamos para el campo eléctrico. Vamos a ver, jóvenes, ¿quién me podría decir? Vamos a ver, ¿se acuerdan de 321 ustedes qué pasaba? En 321 nosotros vimos esta ecuación, ¿verdad? Que el campo eléctrico era el negativo del gradiente de phi. Ahora, en 415, el campo eléctrico ya no es solo el negativo del gradiente de phi, sino que es también la derivada de A con respecto al tiempo, ambos negativos. O sea que nuestro campo eléctrico en general se escribe así. A partir de aquí lo vamos a obtener, porque estamos considerando acá lo que son cargas en movimiento, ¿verdad? Magnetismo. Bueno, entonces ustedes ven cómo van cambiando las cosas, ¿verdad? Bueno, ahora que ya tenemos acá lo que es la ecuación de Faraday en la forma integral y diferencial, vamos a obtener lo que son las componentes tangenciales de E. ¿Por qué hacemos esto? Porque siempre que nosotros sacamos un campo nuevo, tenemos que sacar sus componentes normales y tangenciales. Este campo eléctrico que tenemos aquí es nuevo, ¿verdad? Es un campo no conservativo. Entonces vamos a ver qué sucede con las componentes tangenciales.
Porque yo tengo aquí el rotor de E. Fíjense bien, tengo el rotor de E. O mejor dicho, acá, esta. El rotor de E es igual a la derivada de B con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué le sucede a las componentes tangenciales de E? Usamos esta fórmula para las componentes tangenciales y sabemos de este teorema, ¿verdad? ¿Se acuerdan del teorema de Helmholtz, verdad? El rotor de F es igual a un vector C. Entonces, aquí, esto me está diciendo que al aplicar esta fórmula y hacer una serie ahí de pasos, tenemos dos componentes, la componente tangente 2 y la componente tangencial 1 de E. ¿Qué significa el 2 y el 1? El medio 2, el medio 1, ¿verdad? Hay una superficie que separa el medio 2 del medio 1. Entonces, aquí en el rotor de F, que en este caso es el rotor de E, es igual al negativo de B respecto al tiempo. Entonces, aquí parece que las cosas se ponen un poco feas, ¿verdad? Porque no sabemos qué hacer acá, porque es una derivada la que tenemos. Entonces, lo que sucede es que cuando H tiende a 0, ¿quién es H? Es el grosor de la capa de transición, ¿verdad? El grosor. Recuerden que en la capa de transición poníamos un volumen, ¿verdad? Imaginario, que tenía una altura H. Cuando la altura H tiende a 0, en vez de un volumen, lo que me queda es una superficie. Entonces, cuando H tiende a 0, la derivada de B con respecto al tiempo también debe tender a 0. Entonces, si esto tiende a 0 porque esto es finito, significa que todo esto se nos hace 0 y las componentes tangenciales quedan continuas. Lo mismo que pasó entre 21, ¿verdad? Las componentes tangenciales del campo eran continuas y aquí también son continuas. O sea que al menos en eso no ha cambiado en nada. Las componentes tangenciales del campo siempre van a ser continuas, del campo eléctrico. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta, Jones. Si no, tendríamos que continuar con la parte de medios en movimiento. Bueno, lo importante aquí es esto, ¿verdad? Hemos llegado a la ley de Faraday en forma diferencial. Bueno, entonces vamos a analizar lo que pasa con los medios en movimiento, o sea, cuando el circuito se está moviendo. Cuando el circuito se está moviendo, no necesitamos de que el campo magnético varíe para que se produzca una FEN inducida, ¿verdad? Entonces vamos a ver este caso. Tenemos la ley de Faraday. Vamos a escribirla así. Límite cuando delta T tiende a 0. Fíjense que acá no voy a realizar todo el procedimiento. El desarrollo para esto es muy largo y no pretendo aquí, ¿verdad?, saturarlo de tanta teoría ni aburrirlo, ¿verdad? Entonces no voy a hacer esto tan largo, voy a resumir lo más que pueda estos pasos. Lo importante es tener el resultado. Entonces, cuando nosotros aplicamos este proceso, llegamos al final a esto, miren, a esto, lo importante, ¿ve? Después de una serie de pasos acá, que la pueden revisar en su libro, llegamos a que la variación del flujo se puede escribir en términos de dos integrales. Una integral de superficie de la variación de B y una integral de línea de B cruz B, donde esta es la velocidad del medio. ¿De qué medio? Del circuito, ¿verdad? Como el circuito se está moviendo, el circuito tiene una velocidad. Esa velocidad que aparece aquí es la velocidad del circuito con la que se mueve o con la que rota, porque el circuito puede estar rotando o puede estarse trasladando. Entonces, esta velocidad que ustedes ven aquí corresponde a la velocidad lineal del circuito. En caso de que el circuito rote, hay que relacionar esta velocidad con la velocidad angular. Y en caso de que se traslada, simplemente es la velocidad lineal. Entonces, cuando el medio está en movimiento, aparecen dos términos. Un término para la variación de B y otro término para el movimiento del medio. Fíjense que esto está general. O sea, esto me está indicando que la corriente inducida se puede producir tanto por el campo magnético variable
como por el movimiento del medio. Entonces, si el campo magnético no está cambiando, esto es 0 y solo me queda esto. Si la velocidad del medio es 0, esto se hace 0 y me queda esto. O sea que esta expresión que yo tengo acá viene a ser la más general de todas, ¿verdad? Porque aquí está incluido la variación de B y el movimiento del medio. Después de hacer una serie de pasos aquí, ¿verdad? Que es bastante largo. Entonces, vamos a ver. El segundo término de esa ecuación que acabo de mostrar es el que resulta del movimiento del medio, ¿verdad? El segundo, o sea, este. Aquí donde aparece la velocidad es la velocidad del circuito, o sea que este término resulta del movimiento del medio. Aquí lo que tenemos es la ley de Faraday. Entonces, le colocamos una E', fíjense bien, a la FEN de movimiento le ponemos una coma. Significa que este es el campo de movimiento. Esta E' corresponde al término de movimiento, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, ahora bien, aquí va el campo E, campo que se debe al movimiento. Entonces, igualamos esto a esto. ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, esta FEN de movimiento, ¿por qué se le llama FEN de movimiento? Porque se debe al caso de un medio en movimiento. Entonces, cuando la FEN se debe a un medio en movimiento, le ponemos una prima. Así lo vamos a distinguir, ¿verdad? Entonces, me queda esto, que no es otra cosa más que esto que tenemos acá, ¿verdad? Bueno, así. ¿Y de dónde aparece este signo menos? Dirán ustedes, ¿verdad? Fíjense bien. Cuando hicimos esta derivación, no incluimos el signo menos del flujo que tiene la ley de Faraday. Entonces, al incluir ese signo menos de la ley de Faraday, esto me queda negativo y esto negativo. Entonces, ¿por qué aquí este aparece negativo y este no? Es porque le dimos vuelta al producto cruz. Fíjense bien. Aquí está el producto cruz, B cruz velocidad. Cuando le damos vuelta, aparece un signo menos porque el producto cruz no es conmutativo. Entonces, aquí aparece B cruz B. Y menos por menos es más. Por eso me quedó positivo. Entonces, aquí no hay dudas en eso, ¿verdad? Esta es la ley de Faraday para medios en movimiento. Entonces, esto es lo que nosotros ahora vamos a analizar. Fíjense bien, por el teorema de Stokes, esta integral de línea de E es igual a esto, teorema de Stokes. Entonces, este lado derecho lo dejamos igual, pero en el lado izquierdo ponemos esto. ¿De dónde sale esto? Sale de aquí, ¿ve? Dijimos de que la FEN de movimiento no es otra cosa más que la integral de línea de E punto DDS. Entonces, como E punto DDS lo puedo escribir así, lo ponemos acá. Ahora bien, ¿qué sigue? Sigue lo siguiente. Como tenemos esto, aquí una integral de superficie y aquí una de superficie, las dos de superficie las escribo en un solo lado. Esto pasa aquí, así de esta forma. Como ven ustedes, vamos a ver. Aquí también olvidé algo. Esta también, a esta ecuación le aplicamos también el teorema de Stokes. Por eso ven ustedes que acá la pasamos al lado izquierdo. Pero para pasar esta al lado izquierdo, tuve que aplicarle el teorema de Stokes para que en vez de una integral de línea me quedara una de superficie. ¿De acuerdo? Entonces, al hacerlo, nos queda así. Y esto es igual a esto que está aquí en el lado derecho, que es la variación de B respecto al tiempo. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Las cantidades, fíjense bien, las cantidades primas que llevan la coma son aquellas que serían observadas por alguien en el sistema en movimiento y en reposo respecto a él. Esto lo voy a explicar en la siguiente clase, a qué se refiere eso, porque es muy importante. Aquí tenemos dos puntos de vista. Es algo parecido a la relatividad. De hecho, lo que inspiró la relatividad de Einstein fue el electromagnetismo, ¿verdad? O sea, el electromagnetismo fue la inspiración de Einstein para la relatividad. Y esto que vemos acá tiene que ver con eso. Medios en movimiento y medios estacionarios. Por ejemplo, ustedes dirán, bueno, cuando una carga se mueve, genera un campo magnético. Pero ¿qué pasa si
si ustedes se montan a una carga en movimiento. Si ustedes están subidos en una carga en movimiento, para ustedes la carga está en reposo. Entonces la carga no debería de provocar un campo magnético. Entonces ahí tenemos una paradoja, ¿verdad? Entonces aquí esa paradoja la vamos a resolver en la siguiente clase, ¿verdad? ¿Por qué razón es que ocurre eso, ¿verdad? De que si yo estoy en una carga en movimiento, para mí la carga está en reposo, entonces no debería de provocar un campo magnético y sin embargo lo provoca, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante por esa parte, porque aquí tenemos dos perspectivas, ¿verdad? Un observador estacionario y un observador en movimiento. Entonces, las cantidades que llevan la prima son observadas por alguien en el sistema en movimiento y en reposo respecto a él. De manera que, como aquí tengo una integral de superficie y acá una de superficie, yo puedo igualar los dos integrandos. Al igualar los integrandos, me queda esto. Y esta es la ley de Faraday para medios en movimiento. Pero ¿qué sucede? Esta ley de Faraday es diferente. Y como dijimos al inicio, la ley de Faraday no va a sufrir un cambio, va a ser la misma. Tiene que ser la misma. O sea que esto lo tenemos que modificar. Pero lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿verdad? Así que por hoy es suficiente, ¿verdad? Suficiente teoría por hoy. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Nos vamos a quedar por aquí. Y en la parte anterior, Ajá. cuando usted decía que el flujo de campo B es finito, se divide por el contacto de las superficies y H se reduce a cero. Sí, por ahí va. No necesariamente eso, sino que el campo magnético, la intensidad de esto no es infinito. A eso se refiere, de que el campo no es infinito. No tiene un valor infinito, tiene un valor finito. O sea, si usted le asigna un valor numérico a B, el valor numérico no tiende a infinito, es un valor finito. ¿De acuerdo? El campo magnético se mide en Tesla, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, el campo magnético vale tantos Teslas, pero no me va a decir el campo magnético es infinito, Juan. Si fuera infinito, entonces ya esto no sería válido. Pero entonces, como nosotros decimos que el campo es finito, o sea que tiene un valor específico, ¿verdad? Un valor que no tiende a infinito. Entonces, por eso nosotros hacemos esta consideración de que cuando h tiende a cero y esto es finito, entonces eso tiende a cero. Pero si h tiende a cero y esto es infinito, quedaría una forma indefinida, ¿verdad? Entonces ya no podríamos seguir ahí. Bueno, pero lo importante acá es, si esto les confunde, ustedes solo tomen el resultado, porque lo importante es esto, de que ustedes sepan de que las componentes tangentes del campo van a ser continuas, ya sea que el campo sea conservativo o no, siempre van a ser continuas. Bueno, la teoría de la ley de Faraday es bastante compleja, ¿verdad? Y bastante extensa, así que